Le voy a pedir que busque en su Biblia Primera de Reyes capítulo 3, porque hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esta serie que hemos llamado Salomón. Y en Primera de Reyes capítulo 3 nos encontramos uno de los momentos más famosos de esta vida, de lo que vivió el rey Salomón. De hecho, mientras estaba escogiendo los temas para enseñar, casi me brinco esta parte, pero después dije, no, es la parte más legendaria de Salomón, ¿verdad? Es la parte más famosa de él. Tenemos que permitir que el Señor nos hable juntos como iglesia a través de ello. Y aquí en el capítulo 3 de Primera de Reyes nos encontramos una de las enseñanzas más prácticas, la verdad, de qué es la sabiduría, cómo se ve la sabiduría, cómo actúa la sabiduría. Y en el capítulo 3, Salomón presenta ofrendas a Dios. Y después de presentar todas estas ofrendas, se queda a dormir en el tabernáculo y Dios se aparece en sueños. Y en sueños le habla y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Así que nos encontramos a Salomón respondiendo a ese cheque en blanco que Dios le dio. Pídeme lo que tú quieras. Y el versículo 7 dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Y no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio de un pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este tan gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó lo que Salomón hubiera hecho esta petición. Y Dios le dijo: como has pedido esto y no una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Lo primero que nos encontramos aquí en el capítulo 3 es la definición perfecta. Porque a veces es difícil definir qué es sabiduría. Y la verdad, aunque no lo sabemos definir a veces, yo creo que cuando nos encontramos con la sabiduría, todos lo sabemos. Cuando hemos experimentado la sabiduría, cuando un sabio habla, uno sabe que acaba de experimentar sabiduría. Aunque no la sepamos definir, uno la identifica porque la sabiduría se siente, tiene un peso increíble. Y aquí es muy interesante porque siendo que es el capítulo más famoso de la sabiduría de Salomón, de hecho, lo conocemos como el capítulo donde Salomón pide sabiduría. Y es el capítulo donde usualmente decimos, sí, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios. La primer gran sorpresa es que en realidad, estrictamente, Salomón nunca le pidió sabiduría a Dios. Salomón le pidió otra cosa y Dios es el que la define y le pone nombre. Dios es el que le dice a Salomón: Salomón, lo que me estás pidiendo es sabiduría y eso es lo que voy a darte. Dios la define. Dios es el que dice: eso que tú quieres, eso que me estás diciendo que necesitas en tu vida, se llama sabiduría. Y adivina que yo te la voy a dar. Dios es bueno y nos da sabiduría cuando la necesitamos. Amén. Y aquí entonces Salomón se presenta a Dios definiendo lo que es la sabiduría. Y de alguna forma nos damos cuenta que sabiduría entonces tiene que ver con el saber vivir. El sabio es esa persona que sabe vivir bien. El sabio es esa persona que sabe cómo vivir correctamente, que sabe cómo tomar las decisiones adecuadas en su vida. El sabio sabe qué hacer en algún momento clave, en algún momento importante. Y de hecho, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para sabiduría, que es como la contraparte griega, ¿verdad? De esta palabra hebrea que Dios usa aquí, Jokma. En la parte griega de la Biblia,
nos encontramos a Jesús usando la palabra sabiduría cuando dice, por ejemplo, que un sabio es el que construye su casa sobre la roca. Un sabio es el que construye su casa sobre la roca. Es esa persona que sabe tomar buenas decisiones de vida. Eso es un sabio. Ha construido su casa sobre la roca. Jesús también usa esa palabra cuando dice que debemos ser astutos como serpientes. ¿Qué petición más interesante de Jesús para nosotros? Que aprendamos a ser astutos como serpientes. Porque yo siento que la verdad muchas veces a los hijos de Dios lo que les falta es astucia. Lo que nos ha faltado a veces es como una astucia. Y lo sentimos como si fuera algo malo, pero Jesús nos enseñó que debemos aprender a ser astutos como serpientes. Que debemos aprender cómo se maneja el mundo, cómo se mueven las cosas, que debemos tener cierta astucia de cómo son las relaciones, de cómo se mueve el mundo, de qué cosas suceden a nuestro alrededor. Y el sabio es el que sabe hacer eso también. Pero entonces, ¿qué fue lo que pidió Salomón? ¿Cuál fue la petición de Salomón? Salomón dijo, Señor, dame dos palabras. Él dijo, Shama Leb. En hebreo, Shama Leb. Resulta que lo que Salomón pidió literalmente es: Dios, dame un corazón que escucha. Y eso, iglesia, es sabiduría. Cuando Dios escuchó la petición de Salomón, cuando Salomón le dijo, dame un corazón que escucha, Dios responde, me estás pidiendo algo que se llama sabiduría. Porque nosotros creemos que la sabiduría es simplemente ser muy inteligente. Y hay gente que puede tener mucha inteligencia y nada de sabiduría. Y por eso es que Salomón dice, Señor, lo que yo necesito en mi vida realmente, en un momento tan clave, tan importante de mi vida, es tener un corazón que escucha. En el Antiguo Testamento, bueno, y en la Biblia en general, el corazón es donde se encuentra el intelecto junto con las emociones. Porque nosotros hablamos de corazón y cerebro, ¿verdad? Como dividimos ambas cosas. Pero en la Biblia, cuando se dice corazón, es el lugar donde está la inteligencia, donde está el razonamiento, pero donde también están las emociones y los sentimientos. Y por lo tanto se toman las decisiones trascendentales de la vida. Qué interesante que nosotros ambas cosas las tenemos divididas, ¿verdad? En nuestra mente, como que una cosa es el cerebro y otra cosa es el corazón. Pero usted sabe que aún hoy en día nos hemos dado cuenta, cuando los científicos han hecho estudios, que personas que tienen dañada la parte de procesamiento de las emociones en su cerebro, se han dado cuenta que estas personas son incapaces de tomar decisiones racionales. Una persona que no sabe procesar bien sus emociones, que no puede procesar bien sus emociones, no puede tomar decisiones racionales. Porque para tomar decisiones racionales no solo se necesita la inteligencia, se necesitan también las emociones. Y cuando se traen ambas juntas, es que se empiezan a tomar buenas decisiones. El corazón es el lugar donde se encuentran ambas en la Biblia. Porque Dios quiere que traigamos todo lo que nosotros somos y lo rindamos a Él para escuchar lo que Él tiene que decir. Amén. Por eso la segunda palabra que usó, ¿verdad? Fue esa, Shama. Escucha. Necesito escuchar. Necesito escuchar. Y esa palabra escucha lo que tiene que ver es no solamente con que oí algo, sino que entendí lo que se me dijo y estoy actuando conforme a ello. Entonces, escuchar en la Biblia tiene que ver con llevar las cosas a las acciones de lo que yo he entendido. Por eso entonces ese corazón que escucha es ese corazón que toma muy en serio aquello que se le ha dicho, aquello que ha escuchado, lo procesa y lo pone en acciones prácticas. De hecho, la oración más importante que se le había enseñado a Israel está basada en esa palabra. Se llama la Shema. Porque empieza precisamente con la palabra Shama, la palabra escucha.
Y esa oración la conocemos súper bien porque es el compromiso que en nuestra iglesia hemos hecho. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, se nos enseña esta oración. Y es: escucha, Israel, escucha el centro. El Señor nuestro Dios es el único Señor, no hay nadie como Él, amén. Y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La oración más importante de Israel empezaba con esa palabra: escucha. Nosotros necesitamos desesperadamente desarrollar corazones que saben escuchar al Señor. Amén. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Por eso el sabio no es simplemente el inteligente, es el que sabe escuchar. Es el que, creo que ese corazón que escucha nos muestra esa postura de vida del sabio. Al sabio le gusta aprender, al sabio le gusta escuchar. Honestamente, el mundo está lleno de gente que habla muy fácil. Y a veces yo me he dado cuenta que la gente que más habla de ciertas cosas es la gente que más ignora ese tema. Porque cuando uno conoce realmente un tema, uno tiene cuidado de cómo habla. Por la boca muere el pez, decía mi abuelita. Porque el que de verdad conoce un tema tiene más cuidado con cómo habla las cosas. Usualmente el que ignora el tema es el que lo habla fácilmente, el que lo habla como que si fuera todo así súper sencillo. Pero no, el que conoce un tema de verdad le tiene cierto respeto y cierto cuidado a cómo lo aborda. Y por eso es que el sabio, su postura principal es escuchar, no hablar. El sabio no es el que pasa hablando y enseñando, ¿verdad? Todas sus grandes. No. El sabio, su postura principal de vida, la postura que ya tiene por default, ¿verdad? Es esa postura de escucha. Escucha. Le encanta aprender. Le gusta aprender. Le gusta escuchar. Por eso es que en Salomón nos encontramos después en el capítulo siguiente, que se nos enseña de cómo se extendía y se manifestaba esa sabiduría de él. Es muy interesante. En el capítulo 4, cuando se nos dice que esta sabiduría empezó a ser propagada por todas las naciones y la gente escuchó de esa gran sabiduría, dice el capítulo 4, 32 de Primera de Reyes, que Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Dice que disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. Y también enseñó acerca de las bestias y las aves y los reptiles y los peces. Creo que ese pasaje muestra de verdad esa postura que él tenía del corazón, la postura del corazón del sabio, que es curioso. El sabio es curioso, le gusta aprender. Al sabio le gusta aprender de las cosas. El sabio tiene esa curiosidad de la vida, tiene esa curiosidad del mundo. Y Salomón estaba gobernando ese gran reino que estaba edificando y tomando decisiones súper trascendentales. Y de repente veía una matica aquí creciendo y decía: ¡oh, una mata! Y se impresionaba, y ese corazón curioso. Por eso es tan interesante que una de las cosas que le dice a Dios cuando le pide el corazón que escuche es que le dice: soy como un niño. Y en realidad ese es el sabio. El sabio tiene ese corazón que dice: uy, una matita creciendo en el muro, y empieza a escribir acerca de ello. Y después va y toma una gran decisión que cambia el rumbo de una nación y ve pasar un ave. Uy, ve las plumas de ese pájaro. Uy, qué bonito es que está ese pájaro. Qué interesante, ¿verdad? Un día estos estaba leyendo en un libro que hicieron un estudio para ver qué cosas tenían los científicos que más, qué científicos tenían mayor probabilidad de ganar el premio Nobel. Y entonces empezaron a estudiarlos, creo que fue la Universidad de Michigan, y lo que se dieron cuenta fue que los científicos que más probabilidad tenían de ganar el premio Nobel, la probabilidad estaba relacionada directamente con su afición por el arte. Y se dieron cuenta que si tocaban algún instrumento tenían el doble de posibilidades. Entonces no era simplemente ser un buen científico, sino tener otros intereses en la vida.
Y si escribían cuentos para niños y novelas de ficción, entonces tenían todavía más probabilidades de ganarse el premio Nobel. O tienen más probabilidades de ganarse el premio Nobel. Y si son dramaturgos y les gusta el teatro y todo eso, entonces todavía más probabilidades de ganarse el premio Nobel. ¿Por qué? Porque muestran la postura del sabio. Porque el sabio lo que le gusta es aprender, el sabio lo que le gusta es explorar, el sabio es curioso. Hermano, le voy a decir algo, aprendamos a vivir como sabios, amén. Leamos la Biblia, amén. Ok, leamos la Biblia, pero también escuchemos música, también leamos libros, también vayamos al cine, vayamos a conciertos, también vamos a caminar a la naturaleza y a disfrutar de la naturaleza y de la creación que el mundo ha hecho. Porque el sabio vive constantemente maravillado del mundo que le rodea. Y el sabio tiene siempre esa actitud de escucha. Al sabio le gusta escuchar, ese es su corazón. Le gusta aprender. Y sobre todas las cosas, escuchamos la voz de Dios que nos dirige en cada día de nuestra vida. Amén. Ese es el corazón del sabio. Así que no solo es la definición perfecta, un corazón que escucha, sino que también entonces en ese pasaje se nos presenta la oportunidad perfecta para la sabiduría. Y como este pasaje es tan legendario de la vida de Salomón, lo vamos a leer. Versículo 16. Tiempo después de qué? De que Dios le otorga la sabiduría a Salomón. De que Salomón dice, necesito un corazón que escucha. Tiempo después de eso, está amarrando las dos cosas. 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Y una de ellas le dijo, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Y mientras ella estaba conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. Y no había en casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche y mientras yo dormía, tomando a mi hijo, ella lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. Y el rey deliberó. Ok, una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. La otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráigame una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. Salvaje. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. Y en cambio la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Vieja infeliz esa. Dios la tenga en su gloria. Y entonces el rey ordenó, no lo maten. Entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Y cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar la justicia. La oportunidad perfecta para mostrar la sabiduría es la crisis. Dios otorgó la sabiduría, pero inmediatamente después aprovechó algo que había pasado malo, aprovechó una crisis para demostrar para qué sirve y qué es lo que hace la sabiduría. Las crisis están gritándole al mundo que se necesita sabiduría.
Donde quiera que usted se encuentre en una crisis, usted puede saber algo, ahí se necesita sabiduría. Donde quiera que esté pasando una crisis en el mundo, usted sabe algo, lo que se necesita en ese lugar es sabiduría y sabiduría de Dios. El mundo tiene todos estos áreas que están ardiendo, ¿verdad? Tiene todos estos problemas y todas estas crisis. El mundo desesperadamente está clamando por sabiduría. Y por eso la primera característica de la sabiduría es que la sabiduría no huye de los conflictos. La sabiduría es valiente. Seamos honestos, era el rey Salomón. Estas mujeres tal vez habría sido muy fácil para él cerrarles la puerta en la cara. Él podría haber dicho, ay no, con ese drama y con esos problemas, no, vayan, busquen vida, vayan a ver qué hacen ustedes solas. Él les pudo haber cerrado la puerta en la cara, pero el rey les dio espacio, les dio lugar. La sabiduría es valiente, la sabiduría no se acobarda en medio de las crisis. Y ese es el asunto. Nosotros vivimos en un mundo donde se nos enseña a no complicarnos la vida. Hoy en día se nos está programando para no complicarnos la vida. Y entonces si algo nos causa algún estrés o alguna ansiedad, o si algo nos mueve el piso, si algo nos distrae de otras cosas, ay no, quítese eso de encima, eso es malo. No. El sabio sabe que las crisis hay que enfrentarlas, que las crisis hay que abordarlas y abordarlas de frente. La sabiduría es valiente, amén. La sabiduría sabe que hay cosas por las que es necesario complicarse la vida. Y ese es el problema. Cuando hay una iglesia que dice que es la iglesia de Dios, pero vive pensando en cómo quitarse los problemas de encima y cómo no complicarse la vida. Una iglesia que no se complica la vida es una iglesia necia, no una iglesia sabia. Un discípulo que está evitando complicarse la vida es un discípulo necio, no es un discípulo sabio. Porque en la sabiduría entiende que las crisis hay que abordarlas y que para la crisis Dios provee la sabiduría necesaria. Amén. Es más, la sabiduría a veces crea crisis. Porque Salomón dice, ay, qué problema este, ya sé cómo lo arreglo, tráigame la espada. Qué violento, ¿verdad? Fue como, tranquilo, relájate, Salomón. Salomón hizo algo que Heifetz y Linz, que son autores de la Universidad de Harvard, le llaman subir la temperatura. Y ellos lo que dicen es que en el liderazgo, un líder es el que aprende y el que sabe que hay momentos hay que bajar la temperatura cuando la gente está a punto de quemarse y que ya no van a dar. Y un líder sabe que hay que hacer cosas para bajar la temperatura, para bajar la ansiedad y los problemas y poder abordar las situaciones. Pero también un líder sabe que hay momentos donde hay que subir la temperatura para provocar que pasen cosas. Y hay momentos entonces donde se necesita meterle leña al fuego para catalizar los cambios que son necesarios. Eso no significa que usted sea un piromaníaco y que le empiece a echar gasolina a todo el matrimonio, ¿verdad? No es ser un piromaníaco, es ser sabio de hasta qué punto se debe elevar la temperatura. Y Salomón elevó la temperatura. Tráigame la espada, lo vamos a partir en dos. Ok. Por eso la sabiduría no le tiene miedo a la crisis. Porque la sabiduría entiende que la crisis es necesaria muchas veces para traer los cambios que se están necesitando. No solo eso, la sabiduría sirve a la justicia. La caricatura de lo que era justicia era partirlo en dos, ¿verdad? Porque es como, bueno, 50 y 50 y ya se van contentas, ¿verdad? No sea tan animal, ¿verdad? No. Pero usted sabe que a veces así se ve el mundo. Usted sabe que a veces uno ve los fallos a nivel legal y cómo se hacen las cosas, y uno se da cuenta que el ser humano ha aprendido a jugar de las leyes y a burlarse de las leyes. Por eso lo que es legal no necesariamente va a ser siempre justicia. Y
Y aquí Salomón nos está enseñando que la sabiduría siempre va a estar del lado de la justicia. La justicia no era 50 y 50. La justicia era, ese niño va con la madre que le pertenece. La sabiduría es clara, la sabiduría va a lo justo. La sabiduría defiende al débil. Porque la otra estaba súper violenta, la otra era, no me importa, que hagan lo que quieran. No, no, la sabiduría se pone del lado del débil para defenderlo. Y este mundo está necesitado, urgido de hijos de Dios con sabiduría, que aprendan a ponerse del lado del débil para defenderlos, porque eso es lo que haría Jesús, porque eso es el reino de Dios, amén. La sabiduría se enfoca en lo importante. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos caído en la tentación de meterlas en consejería? Honestamente, ¿cuántos de nosotros habríamos recibido ese caso y decimos, ok, permita, pero siéntense, señora, no, vamos a abordar aquí las cosas en orden? Primero que nada, ¿qué son estas decisiones de vida? Ustedes que decidieron eso como su forma de subsistir. Jamás, ¿cómo van a hacer eso? No. Y usted, mamita, ¿cómo fue a meter a la otra tóxica en su casa? Esa toxicidad tenía que haberla visto antes. Si es así de mala y de tóxica, obviamente que le iba a pasar algo malo en algún momento. Usted ha pensado, ha meditado en sus decisiones. No. Cuando nos enfrentamos con la crisis, nuestra tentación es culpabilizar. Nuestra tentación muchas veces es más bien traer las culpas, y la crisis no se resuelve y las cosas nunca se arreglan, porque lo que estamos tratando es nada más de dar esas lecciones de vida, que habrá su momento. Pero en la crisis uno tiene que enfocarse en aquello que va a salvar la vida que está en juego. Hermano, hay momentos donde sus hijos se van a meter en unos problemones y lo que necesitan no es que usted les dé una lección de vida, sino que usted les salve la vida en ese momento, y la lección podrá venir después. Pero uno tiene que aprender a enfocarse, en los cuales hay momentos donde el sabio se muerde la lengua, donde el sabio se enfoca y dice, esto es lo realmente importante, esta es la prioridad y esta es la vida que hay que salvar el día de hoy. La sabiduría se enfoca. Si te has estado distrayendo en tu crisis matrimonial, en tu crisis con tus hijos, en tu crisis en tu empresa o alrededor de las cosas que has estado haciendo, hoy en el nombre de Jesús, el espíritu de sabiduría de Dios te enfoca en aquello que es necesario para salir adelante. Y habrán cosas que se edificarán después, pero hoy el Señor viene a traer salvación a través de la sabiduría que Él trae sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Hoy Dios trae salvación a través de la sabiduría. Que la sabiduría, además, resulta que es humana. ¿Cuál es uno de los grandes terrores que tenemos hoy acerca de la inteligencia? La inteligencia artificial. Porque los seres humanos sabemos que somos tan torteros que cualquier máquina con inteligencia dice, no, el problema son ellos, hay que quitarlos, ¿verdad? Y entonces ya se vuelve todo Terminator, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es nuestro terror hoy en día, ¿verdad? Tenemos pesadillas, no se puede dormir bien en el mundo de los grandes gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la inteligencia artificial. Y es que ese es el problema cuando pensamos en inteligencia. La inteligencia es como algo frío, es calculadora. La inteligencia es eso que dice, bueno, sí, aquí, así, esta es la forma más efectiva y que sacrificamos a quien haya que sacrificar, no me importa. Porque cuando pensamos en la inteligencia es eso. Por eso el mundo no necesita más inteligencia, el mundo necesita más sabiduría. Y el espíritu de sabiduría nunca va a llenar una máquina. El espíritu de sabiduría Dios lo derrama sobre sus hijos e hijas. Y la sabiduría aquí se expresa de la mejor forma a través de esa mamá. Porque en la Reina Valera del 60 es la que mejor lo expone. Cuando él dice, partan al niño en dos. Inmediatamente
Dice: la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. En la Biblia resulta que en el hebreo la palabra compasión viene de la misma raíz que la palabra vientre. Entonces el compadecerse viene de la idea de lo que siente una madre en su vientre, ¿verdad? Por ese bebé. Y de ahí es de la raíz de donde viene la palabra compasión en la Biblia. Y por eso entonces donde dice que la mujer sintió una compasión, lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Era ese vientre materno que se despertó, que brincó por su hijo y que dijo: no lo maten, si es necesario dénselo a otra, pero no le hagan nada. ¿Por qué? Porque fue la compasión, ese vientre materno que se levantó. Y lo que nos está enseñando la Biblia es que la sabiduría está del lado de la compasión. Que la sabiduría camina con la compasión, porque resulta que la sabiduría no es fría y calculadora, la sabiduría es humana. Ser humano es una de nuestras grandes palabras en nuestra iglesia, porque nosotros sabemos que Dios es el que nos ha creado como humanos, que no tenemos por qué vivir sintiéndonos avergonzados, sintiéndonos malos, sintiéndonos como que fallamos tanto, cuando Dios lo único que nos pide es ser aquello que Él nos ha creado. Él fue el que nos hizo seres humanos. Y nosotros entendemos que en esa humanidad es que conocemos la gracia, el perdón y la salvación de Dios, que cambian nuestra historia para siempre. Y aquí nos encontramos que la sabiduría es humana. La sabiduría está ahí en esa compasión de esa madre peleando por su hijo. Ahí había sabiduría. Y resulta algo: no solo Dios es el personaje de la historia que usa la palabra sabiduría en el capítulo 3, Hokmah. No solo Dios es el que usa esa palabra. Hay un segundo personaje, por así decirlo, que la usa. De nuevo, Salomón no la usa nunca. Pero después de esta decisión que él dice: tomen ese niño, dénselo a su madre. Dice el versículo 28 que el pueblo, dice, sintió un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios. Te voy a decir algo: la sabiduría va a abrir nuevas puertas. La sabiduría va a abrir nuevas puertas. Dios le había otorgado esta sabiduría a Salomón, y después se presenta la crisis, que es lo que está necesitando, clamando por sabiduría. Y una vez que Salomón aborda esta crisis, pasa algo: se abren las puertas de toda la nación para él. La gente empieza a respetarlo. ¿Por qué? Por cómo manejó la crisis. A veces nosotros creemos que la crisis es lo peor que nos puede pasar, y por eso es que le huimos. Pero no nos damos cuenta que en medio de las crisis, cuando las enfrentamos con la sabiduría de Dios, la crisis se vuelve simplemente un escalón para aquello que Dios tiene para nosotros, para cosas nuevas, cosas mayores, para una mayor influencia, para una mayor capacidad de ejercer esa sabiduría, para crisis mayores, pero donde siempre va a estar presente la gracia y la sabiduría de Dios con nosotros. Y por eso el pueblo lo ve y escucha este juicio que se hizo, y dicen: la sabiduría de Dios está en él. Y se ganó el respeto de su gente. Se ganó el respeto de su gente. La principal preocupación de Salomón al inicio de ese capítulo era: ¿cómo voy a gobernar este pueblo? Es demasiado. Soy demasiado joven, soy como un niño. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y resulta que la crisis fue lo que Dios usó para darle el corazón de toda una nación. ¿Has estado asustado pensando que esta crisis te va a costar el corazón de tus hijos? Pero en el nombre de Jesús la sabiduría se hace presente, y más bien vas a terminar ganándote más el corazón de esos hijos en el nombre de Jesús. ¿Y has pensado que esta crisis te iba a costar el corazón de tu matrimonio?
de tu cónyuge. Pero en el nombre de Jesús la sabiduría se hace presente y vas a amarrarte a ese corazón como nunca antes te habías amarrado. El Señor te concede ese corazón en el nombre de Jesús. En la crisis que amenazaba con robártelo, va a ser más bien lo que Dios va a utilizar para darte ese corazón en el nombre de Jesús. Porque cuando la sabiduría se hace presente, la sabiduría une corazones, la sabiduría une destinos, la sabiduría une almas, la sabiduría une propósitos. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios va a traer su espíritu de sabiduría sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Y va a abrir puertas que jamás pensaste que se iban a abrir. En el nombre de Jesús.